El hombre conocido hoy en todo el mundo como Juan Calvino, quien generalmente es reconocido como el fundador del sistema del protestantismo que lleva su nombre, nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia, como Jean Calvin. La suya fue una familia católica romana devotamente religiosa de prominencia, en un pueblo eclesiástico dominado por el obispo local y asistido por sus sacerdotes. Como secretario y asesor legal al obispo, el padre de Jean, Gerald, era un participante interno de un sistema político corrupto basada en la religión. Con un poco de nepotismo anticuado muy común, el joven Jean fue puesto en la nómina de la iglesia a la edad de 12 años, permaneciendo en ella durante 13 años, hasta un año después de su aparente conversión al protestantismo de Lutero. Desde sus primeros años, Jean fue el beneficiario de una alianza impía entre las autoridades civiles y religiosas que mantenía a la persona común en un régimen de servidumbre, una sociedad dominada por la iglesia. Fue un patrón que él implementaría más tarde con una mayor eficiencia como protestante en Ginebra, Suiza, incluyendo el dominio de la Iglesia sobre asuntos civiles y de persecución, y aún la ejecución de los acusados de herejía. Al entrar en el Collège de la Marche en la Universidad de París, el amor de Jean del idioma latín se reflejó en su registro como Johannes Calvinus. Allí él pasó muchas horas en búsqueda agotadora de estudio compulsivo que produjo efectos negativos en su salud en sus últimos años y posiblemente acortó su vida. Era conocido por su piedad profundamente católica y las reprimendas contundentes de la moral de sus amigos. Inesperadamente, en 1528, el padre de Jean, Gerald, fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Poco después, el hermano de Calvino, un sacerdote, también fue excomulgado por herejía. Como resultado, Gerald ordenó a Johannes, que estaba estudiando para el sacerdocio, irse a Orleans para el estudio de Derecho. Calvino explicó más tarde: la intención de mi padre fue la teología desde mi infancia, pero ya que la ley demostró por todos lados la posibilidad de ser muy lucrativa para sus practicantes, de repente le hizo cambiar de parecer. Esta nueva búsqueda se convirtió en la pasión del joven y posiblemente puso algunos de los fundamentos para el legalismo tan penetrante en el sistema de teología que desarrollaría después. Después de obtener una licenciatura en Derecho en 1531, más tarde se le concedería un doctorado en Derecho, Jean, ahora Juan, regresó a París y se sumergió en un apasionante estudio de la literatura clásica y publicó su primera obra de la escritura, un ensayo en latín sobre De Clementia de Séneca. El historiador Will Durant dice que Juan, todavía un devoto católico romano, parecía dedicado al humanismo cuando algunos sermones de Lutero lo alcanzaron y lo conmovió con su audacia. Discusiones secretas de una disensión atrevida pronto arrastraron a Calvino a un círculo de jóvenes intelectuales humanistas que estaban instando a la reforma de la Iglesia, siguiendo las mismas líneas de rebelión audaz de Lutero contra el Papa. Para enero de 1534, aunque todavía no era un protestante pleno, Calvino se tornó bastante vocífero apoyando las ideas de Lutero y se vio obligado a huir de París. Encontrando refugio en la ciudad de Angoulême, comenzó a escribir su voluminoso clásico, Institutos de la Religión Cristiana, y es bastante notable que, habiendo acabado la primera y más pequeña edición al año siguiente, Bedner reconoce: la primera edición latina contenía un esquema breve de todos los elementos esenciales de su sistema teológico y, teniendo en cuenta la juventud del autor, era una maravilla de precocidad intelectual. Más tarde, fue ampliada a 5 veces el tamaño del original y fue publicado en francés.
Pero esta no hizo ningún cambio radical de las doctrinas establecidas en la primera edición. Los calvinistas de hoy evitan el hecho incómodo de que en todos sus escritos voluminosos, Calvino nunca habla de nacer de nuevo mediante la fe en Cristo. Él se consideraba como cristiano desde el momento que se bautizó como católico romano. En cualquiera que sea el momento de nuestro bautismo, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Debemos recordar nuestro bautismo con el fin de sentirnos certeros y seguros de la remisión de pecados. Limpia y remueve todas nuestras contaminaciones. Él confió en su bautismo como prueba de ser uno de los elegidos y denunció a todos aquellos que, como los excatólicos evangélicos de hoy, fueron bautizados después de creer en el Evangelio. Los que fueron salvos del catolicismo se bautizaron como creyentes, eran conocidos como anabautistas y fueron perseguidos por los católicos, luteranos y calvinistas. De estos mismos anabautistas, Calvino escribió alrededor del tiempo de su conversión al protestantismo de Lutero: uno no debe contentarse con simplemente matar a esas personas, pero se las debe quemar cruelmente. Calvino los expulsó de Ginebra en 1537. ¿Cómo pueden los excatólicos convertidos y bautizados de hoy considerar a Calvino como uno de ellos? No podrían, ni lo harían.